Idea la vi en varios fanfics similares, algunos ingleses e españoles, creo que también asiáticos. Solo que quizás nunca vi algo similar a lo que quiero escribir. Lo quiero extender hasta lo que más que pueda. Disfruten de este bodrio. Bostecé, pegando mi cabeza contra la ventana del bus. Relajaría mi cuerpo en el asiento, estirando mi cuerpo levemente, reposando algunas bolsas de comida chatarra en mi regazo. Era de las pocas veces que podía permitirme un descanso largo sin sentirme en algún momento observado. Entrecerré los ojos, posando mi mirada en los edificios, reflejando el sol escondiéndose en el anochecer, volvería en sí bajando mi mirada a las bolsas luego de semanas ahorrando lo poco que me quedaba de salario. Por fin podía permitirle cosas así a mi familia y un poco a mí mismo. Saldría de esos pensamientos. Cuando se empezaron a desvanecer los edificios, alejándonos de la ciudad, levantaría mi cabeza y la reposaría en el asiento, ahora fijando mi mirada en el techo del autobús, con visible somnolencia aunque sea agobiante, el ambiente de ciudad. Era de lo que más se podía ganar en esas épocas del año, fuera del campo. Solo tal vez si no lo explotaran y se sintiera tan muerto por dentro en la oficina. Se podría permitirse sentirse más vivo. Pero no funcionaba así, su madre no lo crió de esa forma, y ahora él era un sostén económico en su familia, ellos lo necesitaban. Debía aguantar lo más que pudiera, por su madre y sus hermanos, darles la vida que se merecen, era quizás el único trabajo estable y lo más cerca de la universidad que se podía. Sentiría una pequeña brisa fuerte golpear mi cara, frunciría el ceño confundido, al notar el cambio de aire drástico. ¿No se suponía que estaban en épocas de verano? No pensaría mucho en eso, debería ser solo el frío de la noche, traspasando alguna ventana abierta del autobús, después de todo puede ser solo algo tropical, parpadearía algunas veces, volviendo a dar un bostezo más grande que el anterior. Tragando el aire que empezó a sentirse más húmedo en mi garganta. Miraría en la ventana el campo que rodeaba. Siempre llegaba tarde, quizás solo debía permitirme dormir un poco, solo. Más. Cerraría los ojos completamente. Cuando recobré mi conciencia, abrí mis párpados, viendo oscuridad absoluta a mi alrededor. Intenté mirar para todas partes confundido en un intento desesperado de saber dónde estaba, pero ni siquiera eso podía hacer. A los segundos luché desesperado intentando mover alguna parte de mi cuerpo, pero ninguna parte respondía, solo sentía los nervios de la situación, pequeños temblores en mi cuerpo. Y el sonido de mis latidos en mi cabeza, quizás era una pesadilla. Seguí el primer pensamiento coherente que tuve en ese momento. Intenté calmarme, respiré lo más calmadamente que podía, si seguía desesperado podía mi mente colapsar y empeorar este sueño. Volvería esa fría brisa, chocando en mi rostro. Desconcertado no reaccionaría, al instante pero al momento siguiente, sentiría un hormigueo en mi cabeza. Me estremecería al sentir el tacto de manos que no podía ver, tocando dentro de mi cabeza. Intentaría hablar, mover mis labios forzadamente. Pero ningún músculo respondió. Sentiría las manos acomodándose en los lados como si estuviera a punto de arrancármelo. Al notarlo me horrorizaría, intentaría volver a forcejear movilidad. Pero nada, ningún músculo respondía. Era un sueño, ¿verdad? ¿Verdad? En cualquier momento debería despertar. No pude formar otro pensamiento o palabra a lo que vino a continuación. Sentí un dolor tan infernal que recorría toda mi espalda, no podía gritar, no podía pelear. Dejé de sentir el sonido de mis latidos eufóricos preso del pánico, quedando en silencio con los espasmos nerviosos que cesaron con los sonidos sordos de mis latidos. Abriría los ojos, tosiendo bruscamente, ignorando mi alrededor y mi fácil movilidad ahora. Caería a un piso de concreto respirando violentamente, aún sintiendo los latidos. Tocaría mi pecho y luego mi cabeza. No sentía mi corazón bombear. Sus manos se sentían tan frías que parecían ajenas a su cuerpo. Intentaría levantar mi mirada pero mi cuerpo fue abofeteado con recuerdos. Sintió el dolor en primera persona, de gente que no recordaba haber visto nunca en su vida, personas brutalmente asesinadas, incinerando aldeas completas. Mujeres pidiendo piedad a sus pies, niños abandonados a su suerte en toda esa destrucción. Y estaba allí, presente como la figura que causó todo. Con un ceño neutral. No veía a personas con vidas completas en todo ese desastre, ni siquiera le importó en ver todo el daño que hizo con detalle. Solo admiro su destrucción, con una sonrisa morbosa. Sentiría su lengua gritar por hablar, una sensación de poder carcomiéndola en su mente, levantaría su cabeza, mirando a su costado.
notando a hombres y mujeres sentados en bancas que tenían semblantes completamente vacíos en sus caras, pero se podía distinguir el odio con el miedo invisible que yacía entre todas sus caras. La tensión en el aire era palpable. Desviaría ahora a una persona particular a su costado, mirándola cuidadosamente. Una mujer de cabello largo y plateado, ojos púrpuras, con un vestido de bodas hermosamente cuidado. Parecía confundida en su mirada, pero aún se mantenía en alerta. Me enfoqué más en el reflejo de esos ojos morados viendo mi reflejo en ellos. Quedé en shock, viendo mi cuerpo ahora. Un cabello plateado largo en los dos lados y algo desordenado. Ojos dorados con bordes negros completamente vacíos, y un vestido de bodas igual al de Emilia. Era como de esas veces que se transvestía en noches completas, adentro de su cuarto, quedando con su alter ego. Pero era muy diferente ahora. Regulusa quedó pensativa por un momento viendo el entorno de boda. Recordaba esto en sus memorias, pero no en las memorias de este cuerpo. Antes de que entrara en la universidad, recordó haber leído todo esto. Iba a morir ese mismo día, con ayuda de Natsuki Subaru y el Santo de la Espada. De lo que era capaz Subaru, la asustaba. Si era mujer ahora, podía que hubiera posibilidades de que estuviera en un IF. O solamente en un universo paralelo de géneros donde seguía siendo el mismo. Pero Subaru era peligroso, porque era el único que podía adivinar su debilidad. Matarlo no era una opción viable por dos razones sencillas: el retorno y Reinald. Igualmente lo mataron por confiado, por dejar a Subaru solo. Debía ganar tiempo. Regulus. ¿Por qué llamas por números a todas las personas con las cuales estás casada? Entrecerraría los ojos, sintiendo mi corazón en mi garganta. Era exactamente como lo había leído. Agarraría a Emilia rápidamente tapándole los oídos, sin poner fuerza en el agarre pero impidiendo que ella escuche. Reúnanse todos. Aléjense de la capilla lo más que puedan. Si ven a alguien corran y escóndanse. La de pelo azulado y verde oscuro, no sé cómo se llamen, lideren todos los grupos. Sigan mis reglas y váyanse ahora. Daría un gran suspiro de alivio cuando vio a todos casi en un pánico invisible irse por diferentes puertas. Soltaría suavemente a Emilia, mientras ésta la miraba de reojo. No parecía que hubiera querido hacerle daño en ese agarre, aún así no bajó la guardia. Esto era muy extraño. De la nada Regulus se preocupaba en no provocar daños. Si no, hace unos momentos parecía que la iba a matar en cualquier momento. Y lo más importante, ¿dónde se estaban yendo sus esposas y esposos? Yo, Regulus, sería cortada en mitad de la frase cuando se escuchó un estruendo en la puerta. Empujaría a Emilia, que aún estaba cerca, y saldría volando contra una pared de la capilla. Quedando como un bicho en la pared, solo que no aplastada. Vaya. Golpeamos al mismo tiempo y tuvimos diferentes resultados. ¿Qué tipo de bendición es esa? Lo siento, no es ninguna bendición, solo no me pude contener. No me robes el protagonismo. La pelinegro se aclararía la garganta, ahora apuntando a Regulus. Hemos venido a cortar esta horrible boda y a salvar a la dama. Como la caballera espiritual real de Emilia Natsumi Subaru. Del linaje de espadachines. Yo soy Reinhard Van Astrea. El silencio se apoderó de la capilla en segundos. Regulus no se movía. Estaba inquietantemente congelada en la pared. Su sangre por dentro, aunque no circulaba, pero hervía en avaricia, podía explotar en cualquier momento. ¿Cómo se atrevían estos usurpadores de derechos, entrar y quitarle lo que por derecho era suyo? Nunca robó, nunca usurpó a los demás. Ella, él. Era perfecta. Malevolente. Su mente paró. ¿Qué le estaba pasando? Estos pensamientos eran ajenos a su persona. ¿Pero quién era ella? ¿O él? Después de todo, tenía décadas de recuerdos en su cabeza. ¿De quién fue? Era la autoridad máxima, intangible, hermosa. Pero los de la otra persona persistían más. Estos no eran como los de décadas de supervivencia del sufrimiento ajeno, siendo la supuesta novia ideal. Se sentían más felices. Basura sentimental, cosas que solamente los humanos sentían. Ella no debía sentir, no era una tonta adolescente en busca de aprobación. Le dolía admitirlo, pero no lo haría aunque su vida dependiera de ello. Estos recuerdos la ayudarían a sobrevivir. Y esta persona, podría serle útil. Debía sobrevivir. Se quitaría el trozo de puerta de encima, levantándose tranquilamente. Levantando una ceja y cruzándose de brazos, intentando parecer orgullosa. ¿Por qué intentan dañar a una pobre mujer indefensa en el mejor día de su vida? ¿Usurpadores de derechos, no saben los costos de todo esto?
El daño a la moralidad que provocan. Inmorales primates. No tienen orgullo, para dañar a una damisela inocente. Natsumi al oírla haría una mueca y gritaría con fastidio, no tienes ningún derecho a decir eso. Chasqueando su lengua con repulsión, mataste a inocentes y además eres un arzobispo. Secuestraste a Emilia Tan y la obligaste a casarte contigo. Y hablas de derechos. Al ver el repentino ataque de Natsumi, Regulus se detendría, saliendo de su fachada orgullosa un momento, teniendo una ligera mueca de sorpresa al verla. La escanearía de arriba a abajo, entonces su teoría era algo acertada de los géneros. Por cómo actuaba, seguía siendo el mismo Subaru de siempre, de la ruta original. Lo que la alivió, pero la estremecería un poco. Emilia estaba desconcertada y confundida. Hace solo unos momentos su captora parecía que la iba a matar en cualquier momento si la provocaba. Quería dejarle en claro que no sentía nada por ella, por último golpearla en la cara y sacarla volando del altar para escapar con todas esas pobres personas atadas a ella, pero quería saber, ¿por qué ella era así con todos sus esposos y esposas? Cuando intentó dirigirle la palabra, Regulus había caído al suelo de la nada, vio esa mirada de orgullo total por primera vez desvanecerse por completo, observaría una más desesperada y confundida como si hubiera sufrido hasta estar cerca de la muerte. Esa expresión la conocía perfectamente. La vio en Natsumi, varias veces. Ahora la acababa de salvar. De recibir un ataque por accidente, cuando pudo perfectamente haberlo recibido a ambas. Eso es lo que hubiera esperado de Regulus, pero... ella no parecía Regulus Corneas en lo absoluto, aunque se forzara. Notaba los signos, aún notaba esa mirada desesperada en secreto. Y la estaba asustando. ¿Quién era la mujer que tenía enfrente realmente? Fin de prólogo. Bueno, lamento si es algo corto. Pero es más un episodio de prueba. Por sí, bueno, existen algunas incoherencias como tal de guión. Del por qué la protagonista no recuerda tanto a su familia o cosas así por el estilo. Todavía su mente se está adaptando con las décadas de Regulus en sus memorias. Son memorias bloqueadas las de su familia. Solo recordará por el momento cosas de la trama y cosas de su vida pasada para evitar una Regulus 2.0. También, quizás si ven que Regulus tiene el control a veces, es que tienen una mente fusionada, es como una doble personalidad. Una voz simplemente que no matará a nadie. Bueno, gracias por ver este capítulo y cuídensela.